Hola, bienvenido a este curso semi-avanzado de Symfony 7. Como primer paso vamos a crear el proyecto, el cual va a ser la estructura para trabajar en nuestras aplicaciones de prueba. Entonces vamos a crear el proyecto con este comando. Lo puedes tomar de la documentación de symfony.com, diagonal descargas, diagonal download. Eh, yo para ahorrar tiempo ya lo ejecuté y creé este proyecto que se llama tienda. Lo siguiente que vamos a hacer para ya empezar a trabajar es, voy a ocupar Visual Studio Code y sobre este vamos a abrir el proyecto tienda. Yo aquí ya lo tengo abierto, pero si tú no lo has abierto, no has utilizado Visual Studio Code, vas aquí a archivo, después Open File y posteriormente buscas la carpeta de tu proyecto. En este caso, como ya lo tengo abierto, ya no me va a permitir abrirlo, pero de esta forma lo estarías ejecutando. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a realizar la conexión a base de datos, pero para ello quiero mostrarte cuál va a ser la estructura de esta base de datos que vamos a estar trabajando. Es una base de datos muy sencilla. Te comento, esto no es un curso de base de datos, de cómo crear tablas. Más bien este es un curso para explicarte temas avanzados o semi avanzados del framework Symfony 7. ¿Ok? Entonces, para explicarte esos temas o esos tópicos principalmente para este framework, estoy creando esta estructura de 5 tablas. Nuestra primer tabla, bueno, el proyecto va, como ya pudiste ver, el proyecto va a tratar de crear una tienda en línea donde un cliente puede comprar productos y agregarlos a su carrito y posteriormente pagarlos. Entonces, una de nuestras entidades va a ser cliente, el cual tiene 4 campos. El primero es un ID de tipo entero, el segundo es el nombre completo, un varchar de 255 caracteres, al igual que el email. Y por último, un campo de tipo JSON que se va a llamar font. Más adelante te voy a explicar por qué lo estamos creando de tipo JSON. Posteriormente está la tabla productos, que es parte del core para este proyecto, ya que como es una tienda en línea se necesitan productos para vender. Entonces esta tabla consta de un ID de tipo entero, un nombre para el producto de 255 caracteres de tipo varchar, la descripción que es de tipo text, en este caso long text, para que puedas agregar todo el texto que quieras, un precio que es de tipo decimal, acepta máximo 10 números, y entre esos dos van a ser decimales, van a estar después del punto decimal. Si queremos agregar imágenes, por eso agregué el campo que sea de tipo JSON. Más adelante igual vamos a ver por qué JSON. Categorías, que va a estar relacionado con la tabla de categorías, que ahorita igual la describimos. Y por último, tags, que también son de tipo JSON, para que podamos agregar más de un tag. Categoría, esta es una tabla catálogo que también tiene su ID, un nombre de la categoría y una descripción. Posteriormente está la tabla Sale y la tabla Card. Sale va a ser una tabla en la cual se va a generar un único ID, y en la tabla Card va a estar esta relación o este único ID, pero en la tabla Card va a estar el desglose de todos los productos que el usuario agregó para una sola exhibición de su compra. Es decir, el usuario pudo haber comprado en una sola exhibición quizás zapatos y quizás una playera. Entonces, esta venta va a tener el desglose en esta tabla cart. ¿Ok? Esta va a ser la estructura. Más adelante vamos a crearla, por lo cual algunos quizá campos, nombres van a cambiar. Y esto pues va a cambiar porque la vamos a crear con las herramientas que tiene el mismo framework. ¿Ok? Entonces regreso aquí a Visual Studio Code y lo que voy a realizar únicamente para corroborar que mi proyecto esté funcionando es ejecutar el comando Symfony server start y estamos viendo que se está ejecutando un log y vamos a corroborar que nuestro proyecto esté funcionando aquí en la IP 127.0.0.1 puerto 8000. ¿Cómo saqué esta dirección? La saqué aquí al inicio de este log. Aquí me dice que el servidor web que ya está embebido está corriendo en esta dirección. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver
en el navegador. Estoy utilizando Firefox, que ya me da la bienvenida al proyecto Symfony 7, específicamente la versión 7.2.6. Ok, voy a ir aquí a PHP que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para ver, ejecutar queries, ver las tablas que se van creando y sobre todo para mostrarte las versiones que tengo para este servidor. Por ejemplo, de base de datos es MySQL, está en la versión 8.0.40 de Community Server. Estoy utilizando el servidor web Apache, que está en su versión 2.4.58 y la versión de PHP es 8.2.12. ¿Ok? Para que igual si tú tienes versiones anteriores a las que ahorita mencioné, si llegaras a tener algún error, puede ser que se deba a las versiones que estás ocupando. Igual para que las puedas actualizar. La documentación que vamos a ocupar va a ser aquí en symfony.com. Vamos a ir aquí a la sección documentación, Symfony Docs, y posteriormente vamos a empezar a trabajar con nuestra base de datos. En este caso se está utilizando el ORM Doctrine, que es este que se menciona aquí. Vamos a ejecutar algunos comandos que seguramente son paquetes que ya tenemos instalados. Sin embargo, para corroborar, aquí detuve el servidor con control C. Vamos a ejecutarlo solamente porque nos los pide como paquetes para que pueda funcionar la base de datos. Ok, aquí al parecer ya está terminando y vamos a ejecutar el siguiente paquete, que es la de Symfony Dev Maker Bundle. Ok, únicamente copiamos, pegamos y dejamos que se haga la conexión. Para esto tú necesitas ya tener un usuario de base de datos y la contraseña correspondiente. Igual si quieres entrar más a detalle, te recomiendo que veas esta playlist de introducción al framework que es Symfony 7, en donde se explican varias cosas, desde cómo instalar el servidor. Aquí en este curso se usa SAMP. Cómo instalar Symfony, cómo instalar Composer, cómo trabajar con las vistas, con el modelo y con el controlador. Entonces te recomiendo que veas, te metes por ejemplo aquí a YouTube, escribes Symfony 7 y entre los resultados vas a ver del canal Agencies. Le di aquí clic en ver lista completa y puedes ver todos los videos en donde se explica desde lo que te mencionaba hasta cómo cargar archivos, cómo visualizar el HTML, cómo agregar, por ejemplo, Bootstrap, JavaScript para darle más funcionalidad a tus proyectos. ¿Ok? Entonces lo siguiente que vamos a realizar va a ser la conexión hacia la base de datos. Ya voy a cerrar esta ventana. Únicamente te recuerdo que la ocupé para crear el proyecto y el comando lo ejecuté en esta ruta, mi disco C en la carpeta Symfony 7. Ok. Lo siguiente es abrir el archivo .m para realizar la configuración de nuestra base de datos. Nosotros vamos a utilizar, como te decía, MySQL. Entonces voy a copiar esta línea que va a ser la que vamos a modificar para configurar nuestra base de datos. Aquí lo primero que nos pide es un usuario, yo ya tengo uno y solamente cuál es el cuentas de usuario, es cursos Symfony 7, abreviado. Curso S7, mi contraseña es la misma. Obviamente por temas de seguridad debe ser una diferente. Esta es la IP del servidor, que en este caso es localhost, el puerto. Y nuestra base de datos se va a llamar tienda. ¿Ok? Entonces vamos a guardar los cambios y vamos a regresar a la documentación. Vamos a crear como primer paso la base de datos. Voy a regresar aquí a phpMyAdmin. Aquí podemos ver que no hay ninguna base de datos que se llame tienda. Entonces ahorita el comando lo que va a hacer es crear la base de datos desde línea de comandos hacia el motor de base de datos que es MySQL. Entonces vamos a ejecutar el comando php bin console doctrine database create y nos va a crear, importante aquí, el nombre que nosotros colocamos, que para mi caso es tienda, es el nombre de la base de datos que se va a crear. Si tú le pones,
otro nombre es el que te va a generar. Entonces, para que tengas cuidado de el cómo nombras tu base de datos. Ejecutamos y dice que ya se creó la base de datos. Si aquí hubiera algún error en el usuario, en la contraseña o en la IP, nos estaría marcando error. ¿Okay? Vamos a corroborar si la base de datos fue creada. Le doy aquí actualizar y vemos que se creó la base de datos tienda. ¿Okay? No tiene tablas, está vacía y vamos a empezar a generar nuestras entidades. ¿Cómo se crea una entidad? Por ejemplo, aquí en la misma documentación nos está diciendo cómo, que te recuerdo, puedes ver a detalle una explicación un poco más detallada, pero es de manera introductoria de cómo crear entidades, cómo trabajar con el ORM en este playlist de el canal Agencies de Symfony 7. Es un curso gratuito. Entonces vamos a ejecutar este comando y vamos a crear nuestra primera entidad, que va a ser la entidad cliente. Vamos a Visual Studio Code. Aquí le puedo pasar ya como parámetro el nombre de nuestra entidad y ya creo dos archivos que se crearon en la ruta src, entity y repository, como aquí se indica, se creó cliente y cliente repository. Para más detalle, igual te recomiendo que veas la documentación o nuevamente que entres a visualizar este curso donde explico un poco más de manera introductoria de cómo trabajar con estos archivos. De manera rápida voy a crear, bueno, el framework ya crea el ID en automático, entonces voy a crear estos tres campos, que el primero es full name, el segundo email y el tercero es phone. ¿Ok? Los dos primeros son string de 255 caracteres. Entonces voy a crear full name, doy enter, si es string de 255 caracteres está correcto y le voy a decir que no quiero que sea nuleable. Después me pregunta si quiero agregar otro campo, le voy a decir que sí, que va a ser el email. Este también es string de 255 caracteres y no puede ser nulo. Por último, vamos a agregar phone. Más adelante te explico por qué de tipo JSON. Y para visualizar qué otros tipos de datos existen, voy a escribir el signo de interrogación que cierra y aquí me ofrece otros tipos de datos. En este caso yo voy a utilizar JSON, que es lo que voy a escribir. Puede ser nuleable, el teléfono sí, le voy a decir que sí puede ser nuleable porque no es un campo requerido. Y me pregunta si quiero agregar otro dato. Para este caso le voy a decir que no. Y listo. Vamos a crear el resto de las tablas o el resto de nuestras entidades. Sin embargo, voy a pausar un poco el video para no extenderlo tanto. Y al final, cuando ya termine de crear estos, regresamos. Bien, ya he creado varias entidades, entre ellas está Category, Client, Product, Sale y falta la última que en este caso es Cart, que como mencionaba va a tener el detalle de los artículos que se agreguen o que se compren para una venta. La reservé porque aquí vamos a realizar vamos a crear dos campos que van a tener una relación con dos tablas. Una de ellas es relación hacia la tabla Sale y la otra es relación hacia la tabla Product. Vamos a crearla y vamos a ver cómo crear estas relaciones. Que igual quieres entrar un poco más de detalle, nuevamente te recomiendo que veas este playlist. Ok, entonces esta tabla la creamos tal cual como las otras. En este caso se va a llamar cart. El comando es php bin console make entity y le podemos pasar el nombre de una vez, que va a ser cart. Nos va a preguntar ahorita, ya se creó, las primeras propiedades que vamos a agregar, que en este caso ya va a ser una relación que le vamos a poner únicamente cell. Y ya el framework más adelante le va a completar con _id. Entonces vamos a dar enter y en este caso, como va a ser una relación, vamos a escribir el signo de interrogación que cierra, damos enter y aquí nos desglosa algunas opciones. En este caso yo lo que voy a escribir
o lo que voy a requerir va a ser una relación, y para que me lleve en el paso a paso, esto va a ejecutar un wizard, ok, me va a ir preguntando algunas cosas. Entonces es la forma más fácil. Relation, damos enter, me pregunta con qué clase quiero relacionar. Este primer campo va a relacionar con la tabla sale. Entonces voy a escribir sale. ¿Y de qué tipo? Va a ser money to one, ya que solamente cada carrito va a estar relacionado con una venta. Cada registro que hay en la tabla carro va a estar relacionada a la venta. Te comentaba, este no es un curso de base de datos, no vamos a ver qué significa cada tipo de relación. Eso igual lo puedes revisar en la documentación. Entonces damos enter. Me pregunta que si quiero que sea nuleable, debo decir que no. Y que si quiero agregar una propiedad a la tabla sale, debo decir que no, para que quede limpia. ¿Ok? Y así de fácil se agregó esa relación. Vamos a agregar el siguiente campo que va a tener relación hacia la tabla producto. En este caso únicamente product. Y ya el framework le va a completar _id. Entonces voy a darle enter product. Después de tipo relación. Y con la tabla, la voy a enlazar con la tabla product. Igual la relación va a ser de tipo money to one. No le voy a permitir que este campo sea nulo y no quiero que agregue propiedades a la otra entidad. Y por último voy a agregar la propiedad last update, únicamente para verificar en qué momento se actualizó, o más bien primero se agregó, y si hubo alguna actualización, en qué momento se actualizó. Únicamente para eso es este campo. Entonces last update, ¿de qué tipo? De tipo datetime. Le voy a decir que no puede ser nuleable. Y listo, con esto terminamos de crear nuestras entidades, que ya tenemos aquí todas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son las mismas que están aquí en nuestro pequeño diagrama. Vamos a realizar la migración hacia la base de datos de estas tablas que hemos creado, o bueno, más bien de las entidades que al realizar la migración se van a transformar en tablas. Entonces vamos a ejecutar este comando que aquí el mismo la herramienta de línea de comandos nos ofrece, que es PHP Bean Console Make Migration, y vamos a esperar a que empiece a generar la migración. Ok, dice que nos generó un archivo. Este archivo lo podemos ver aquí en la carpeta de Migrations, y aquí está el nombre, version, bla bla bla. Si lo abrimos, es un archivo PHP, un script de PHP en donde tiene los comandos de create, alter por las constraints que agregamos, que básicamente son las claves foráneas, y también en dado caso de hacer un rollback, están la eliminación de dichas tablas o dichas entidades. Eso fue el comando anterior únicamente generó ese archivo, y ahora vamos a realizar la migración directamente hacia la base de datos. Ok, y dice que aquí la migración ocurrió de manera exitosa, se migró esta versión. Entonces vamos a la base de datos. Recuerden que teníamos la base de datos tienda vacía, entonces vamos a actualizar y listo, se han creado estas bases de datos. ¿Recuerdas? Bueno, aquí se crearon dos tablas más, esta de Messenger Mensajes y Doctrine Migration Versions, que está a grandes rasgos tiene las versiones que se migraron. En este caso solamente hay un registro porque hemos hecho una única migración. Esta es una tabla que agregó el framework, y igual no voy a entrar mucho a detalle de qué es lo que se trata cada tabla. Más bien quería explicarte que recordarás que en nuestra última entidad que creamos, las relaciones únicamente, por ejemplo, la creamos en este caso, o en el último caso fue, creamos la entidad product. Aquí está. Creamos cart, que iba a estar relacionado con product. Vamos a ver entonces, les mencionaba que el mismo framework le iba a agregar product y un bajo ID para que estuviera parecida a este valor, a este campo que tenemos aquí. Vamos a ver si eso se cumplió. Entonces vamos a abrir la tabla cart y vamos a ver aquí en estructura para que se vea un poco mejor. Y aquí agregó o complementó product y un bajo ID.
Igual pueden ver que, por ejemplo, creo el campo ID de tipo llave primaria y de tipo autoincrements, ¿ok? Entonces esto ya lo hace el framework, está en el tipo de code first, es decir, primero escribimos el código y después se crea la base de datos. Aquí le voy a dar que cargar nuevamente a ver si lo alinea un poco. Bueno, no está tan alineado, pero aquí se pueden ver ya las relaciones que se crean. Igual esto se creó por el tipo de dato o el tipo de campo relación. Entonces igual para que visualicen cómo se ve el diagrama entidad relación, que en automático crea las relaciones tal cual nosotros las definamos. Ok, hasta aquí voy a dejar el video. Es más, primero vamos a levantar el proyecto nuevamente, nada más para verificar que sigue funcionando. Aquí me equivoqué. Y el comando es Symfony Server Start. Ok, y con esto vamos a cerrar el video. Okay, voy a actualizar. Y si el proyecto responde es porque se generó correctamente todo. Ok, aquí está funcionando. Y hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en la siguiente clase.